Buenas tardes a todos. Como parte de la asignatura de Planificación y Estrategias de la Empresa, vamos a presentarles un resumen sobre el tema de la planificación prospectiva, el MICMAC y el método MACTO. Uno de los principales retos de la gerencia moderna consiste en visualizar, conceptualizar, definir e implantar planes estratégicos y de negocios para las organizaciones en las cuales laboran, que consideren simultáneamente tanto los elementos clásicos de la planificación estratégica, es decir, la misión, la visión, los valores, los objetivos, el análisis interno, el análisis externo, la formulación, evaluación e implantación de estrategias, que están asociadas al posicionamiento de la empresa con respecto al entorno competitivo actual, como con los correspondientes a la construcción de escenarios globales para futuros posibles, probables y deseables que minimicen la incertidumbre y el riesgo en los negocios y coadyuven en la elección de las opciones estratégicas adecuadas que contribuyan a garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la organización en el futuro. Es precisamente la construcción de estos escenarios lo que da origen a la planificación prospectiva, la cual, según Michel Godet en sus cuadernos del año 2000, nos indica que el sueño fecunda la realidad, donde el deseo y la intencionalidad es fuente productora de futuro, donde la anticipación ilumina la preactividad y la proactividad. En este punto, es imperativo destacar que la planificación estratégica y la planificación prospectiva no pueden ni deben verse por la organización como disciplinas divorciadas, sino al contrario, como un matrimonio indisoluble que forma parte del día a día de la empresa y que persigue la anticipación y preparación de la misma para poder enfrentar y superar con éxito los desafíos que se les presenten en esta realidad tan cambiante, caracterizada por altos niveles de turbulencia, confusión, incertidumbre y riesgos. La recomendación es anticípese, prepárese y actúe. Según Godet, existen 5 premisas claves en la planificación prospectiva. La primera, el mundo cambia, pero los problemas permanecen. La segunda, los actores clave en el punto de bifurcación. La tercera, un alto a la complicación de lo complejo. La cuarta, plantearse las buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas. Y la quinta, de la anticipación a la acción a través de la apropiación. Es precisamente a partir de estas premisas que la organización puede ir perfilando los problemas futuros e ir planteándose las hipótesis correspondientes para poder aproximarse a ese futuro buscado. Para hablar ya de planificación prospectiva, debemos entender en primer lugar el concepto de escenario. Un escenario se puede definir como un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra futura. En este sentido, la planificación prospectiva puede entenderse como una planificación estratégica para realizar aproximaciones a los estudios del futuro mediante la creación de escenarios probables, posibles y deseables para la organización en estudio. Este proceso se realiza por etapas y es fundamental que se realice con rigurosidad, aplicando para ello dinámicas, técnicas y herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, con la finalidad de identificar las variables claves, analizar el juego de actores con el fin de plantear las preguntas claves para el futuro, reducir la incertidumbre sobre las cuestiones claves, despejar los escenarios del entorno más probables gracias a los métodos de los expertos. La planificación estratégica por escenarios se puede manejar por etapas. Las vamos a enumerar y identificar sus principales objetivos. La etapa número 1, su objetivo es analizar el problema expuesto y delimitar el sistema a estudiar. La segunda etapa tiene como objetivo elaborar una radiografía completa de la empresa. La tercera etapa, identificar las variables clave de la empresa y de su entorno. La cuarta etapa, intentar comprender la dinámica de la retrospectiva de la empresa, de su entorno, de su evolución, de sus fuerzas y debilidades en relación a los principales actores de su entorno estratégico. La quinta, buscar reducir la incertidumbre que pesa sobre las cuestiones claves del futuro. La sexta, poner en evidencia los proyectos coherentes. La séptima, evaluar las opciones estratégicas. La octava, elegir la estratégica. Y por último, la novena, poner en marcha el plan de acción. Esta metodología no tiene por qué ser lineal en su totalidad. Comprende varios lazos de retroalimentación en su desarrollo, principalmente en las etapas de la número 4 a la número 9. La puesta en marcha de un plan de acción y los resultados del acompañamiento estratégico por un consultor externo
pueden conducir en ciertos casos a reconsiderar la dinámica de la empresa en su entorno. Como les comentaba anteriormente, para que la planificación prospectiva se pueda identificar como una disciplina científica, es necesario utilizar en forma correcta y apropiada distintos métodos de investigación. Estos métodos combinan los análisis cualitativos con los cuantitativos y le permiten a la organización plantearse escenarios futuros que a su vez le permitan a su directiva y a su personal anticiparse y prepararse y enfrentar con éxito los desafíos que se le presenten en el futuro. En este sentido, vamos a presentarles una clasificación de los distintos métodos que se utilizan en la planificación prospectiva en función de las etapas en las cuales se van a utilizar. Por ejemplo, en la etapa de iniciar y simular el conjunto del proceso, se pueden utilizar el método de los escenarios y los talleres de prospectiva estratégica. En la etapa de establecer el diagnóstico completo de la empresa frente a su entorno, se puede utilizar los árboles de competencia, las herramientas de análisis estratégico y el diagnóstico estratégico. En la etapa de plantear las buenas preguntas e identificar las variables claves, se pueden utilizar el análisis estructural MICMAC, el cuestionario, la escala de Goodman, la escala de Thurston, la escala de Likert, conferencias, mesas redondas con un interrogador, entrevistas y diferencial semántico. En la etapa de analizar las estrategias de los actores se puede utilizar el método MACTOR. En la etapa de explorar el campo de lo posible y reducir la incertidumbre, se pueden utilizar el análisis morfológico, el método Delphi, el ábaco de Regnier, los impactos cruzados, las estadísticas bayesianas, la simulación de Monte Carlo, las técnicas econométricas, el pronóstico tecnológico y los juegos de simulación. Y finalmente, para evaluar las elecciones y las opciones estratégicas, se pueden utilizar los árboles de pertenencia, el multipol y el COMPAS. Hay dos métodos de los que nombramos, el MICMAC y el método MACTOR, que queremos extendernos un poquito en ellos, ¿no? El MICMAC es un método utilizado para el análisis estructural, que sirve para la toma futura de decisiones. Es una herramienta que permite comprender y describir los problemas enfocándolos como sistemas. Se trata de un método cualitativo que permite la reflexión colectiva, dando cabida a enfoques plurales y complementarios. Este método, el MICMAC, se puede dividir en tres fases. Una fase 1 en la cual se listan e identifican todas las variables internas y externas que pueden afectar al problema en estudio. Una fase 2 donde se revisan las relaciones entre las distintas variables para ver sus grados de motricidad o de dependencia. Y una fase 3 donde se hace una revisión exhaustiva de las variables claves con el MICMAC. Esta fase 3 la podemos dividir en dos subfases. Una subfase que se puede llamar clasificación directa, donde se hace una revisión rápida y precisa sobre la relación entre las variables, y una clasificación indirecta llamada MICMAC, que significa matrices de impactos cruzados, para revisiones aplicadas para una clasificación. De aquí se pueden hacer cualquier cantidad de combinaciones. De hecho, se maneja una especie de potencia de la matriz, de elevación de potencia de la matriz. Lo primero que se hace con el análisis estructural, y quizás lo más importante, es motivar la reflexión colectiva para poder tener una aproximación bastante exacta de cuál es la problemática existente y de cómo poder a futuro poder resolverla. El otro método que vamos a exponer es el método MACTOR, que se utiliza en la etapa del análisis de estrategia de los actores. El método de análisis de juego de actores, MACTOR, busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de este análisis, el objetivo del uso del método MACTOR es el de facilitar a los actores las decisiones para poner en marcha sus políticas de alianzas o de conflictos. Este método comprende 7 fases. La fase 1, construir el cuadro estrategia de los actores. La fase 2, identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. La fase 3, situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos, lo que se conoce como la matriz de posiciones. La fase 4, jerarquizar para cada actor sus prioridades y objetivos, lo que se conoce como matriz de posiciones evaluadas. La fase 5, evaluar las relaciones de fuerza de los actores. La fase 6, integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencia y de divergencia entre actores. Y la fase 7, formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves del futuro. El método presupone un comportamiento coherente de todos los actores en relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad. Ya a manera de cierre, podemos indicarles que es imperativo que en estos tiempos turbulentos e inciertos, donde la única constante es el cambio y donde existen niveles elevados de incertidumbre y riesgos, las organizaciones modernas y los profesionales que las administran formulen, evalúen e implanten estrategias corporativas que no solo respondan a los conceptos clásicos de la planificación estratégica, sino que incorporen la construcción de escenarios futuros, probables, posibles y deseables por la organización, para que las mismas puedan anticiparse,
prepararse y enfrentar y superar con éxito los desafíos que se le presenten en los años venideros. Como corolario, se puede afirmar que la planificación prospectiva no debe ser considerada como una disciplina disociada de la planificación estratégica, sino como un complemento de la misma, y que parte de la premisa de que el futuro de las organizaciones no está escrito, sino que se construye día a día por los hombres y las mujeres que las conforman. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Udeli Llocrest.